Muy bien, buenos días. Vamos a comenzar con nuestra clase de hoy. Estamos en esta serie de Conociendo el Evangelio. Vamos a la clase número 16, la caída, parte número 12. Vimos nosotros ya en clases anteriores Génesis capítulo 3, versículo 6, que nos habla de la descripción de la caída de Adán y Eva. Y aquí se consuma en Génesis 3:6, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y veíamos nosotros en clases anteriores que aquí aparece ya por primera vez en toda la historia de la humanidad, bueno, la humanidad que consistía en Adán y Eva solamente, pero aparece el pecado. Ahora, toda esta estrategia, todo este plan perverso que utiliza toda esta seducción, tentación que hace la serpiente para con Eva y posteriormente Adán comete este pecado, la Biblia lo está presentando como algo bueno, agradable y codiciable, ¿sí? Vio que el árbol era bueno, vio que era agradable, vio que era codiciable para alcanzar sabiduría, ¿sí? Entonces el pecado se presentó como algo bueno, algo placentero, algo deseable, pero sobre todo la Biblia nos deja ver en esta narración que tenemos aquí en Génesis capítulo 3, que esto bueno, placentero y deseable era porque ahí había una promesa, había algo que iban a alcanzar, que era la sabiduría. Aunque la sabiduría que Eva quería alcanzar realmente era una era una autonomía propia, era depender de ella solamente, ya no depender de Dios, y este era lo que Eva llamó o entendió como sabiduría que le está ofreciendo la serpiente. Ella lo entendió así. Ya hemos visto que Proverbios dice que la sabiduría comienza con el temor de Dios, y realmente entonces vemos que ella va tras esa sabiduría, pero en esencia quiere ser autónoma, como todo hombre siempre quiere ser autónomo. Entonces entró el pecado. Vemos aquí en Génesis capítulo 3, versículo 6, que entra el pecado. Dice primero de Juan 2:16, nos deja ver de manera ya un poco más gráfica estos aspectos de bueno, agradable y codiciable. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y vemos que Eva es seducida en los deseos de la carne, en los deseos de los ojos, en la vanagloria, al igual que Adán también son seducidos en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria, porque querían alcanzar sabiduría, esa sabiduría que la serpiente les estaba prometiendo, ¿sí? Dice Génesis 3:4 y 3:5 que la serpiente les prometió, no, si ustedes desobedecen a Dios no van a morir, sino que sabe Dios que el día que coman de él serán abiertos sus ojos, serán como Dios y tendrán esa sabiduría que les está prometiendo, sabrán el bien y el mal. Entonces las promesas que le hace la serpiente es, les promete vida y les promete sabiduría, ¿sí? Ahí está, entonces no fue una situación de tener hambre, de satisfacer una hambre normal que tenían en sus cuerpos, sino que ellos querían vida y querían sabiduría cuando tenían vida. Y de hecho sus cuerpos habían sido diseñados para una vida eterna, una vida impresionante, y tenían también, querían sabiduría, ¿sí? Aun cuando si ellos se sometían a Dios, reconocían el consejo de Dios, eran realmente hombres sabios. Bueno, esto es lo que les promete la serpiente, esto es lo que la serpiente sigue prometiendo el día de hoy. ¿Qué es lo que sucedió con ellos? Sí les dio lo que les había prometido la serpiente. Vamos a ver un par de versículos en esta clase. Génesis 3:7 nos habla lo que sucedió exactamente cuando ellos consuman el pecado, toman del árbol, toma Eva, extiende su mano, toma de ese fruto
y come, y también así de la misma forma come Adán. ¿Qué sucedió una vez que ellos se dan cuenta que han desobedecido a Dios? Dice Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces ocurren tres cosas. Lo primero es que sus ojos son abiertos, ¿sí? Y son abiertos no a la manera de lo que la serpiente les prometió. Se dieron cuenta que en vez de haber experimentado un ascenso, ellos experimentaron un descenso en sus vidas. Se dan cuenta rápidamente que lo que la serpiente les ha prometido no se va a cumplir, que fue una mentira lo que la serpiente les había prometido a ellos. Entonces sus ojos son abiertos primeramente. Número dos, conocieron. ¿Sí? Entran a este aspecto no de sabiduría, no como la serpiente les había dicho que iban a ser conocedores del bien y del mal, pero ciertamente conocieron. ¿Qué conocieron? Podemos ver aquí que conocieron, tienen un primer sentimiento que experimentan y tienen un primer conocimiento. El primer sentimiento que experimentan no es de alegría, no es de sentirse dichosos, ya soy como Dios, sino fue un sentimiento de culpa y vergüenza. Inmediatamente cuando ellos toman de ese fruto prohibido, la culpa y la vergüenza los comienza a invadir y el primer conocimiento que ellos experimentan es estamos desnudos. Entonces, fue mentira. El primer conocimiento que ellos tienen no fue ahora conozco el bien y el mal, ahora soy como Dios, no, sino que se dieron cuenta que estaban terriblemente desnudos. Ahora, que ellos estuvieran desnudos nos habla de culpa, de vergüenza, pero también nos habla de responsabilidad delante de Dios. Entonces, la promesa que les había hecho esta serpiente en Génesis 3:5, que iban a conocer el bien y el mal, pues realmente no sucedió, fueron totalmente engañados. Y número 3, cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, lo que significa que ellos en ese momento se dan cuenta que están desnudos, pero por primera vez, como han experimentado los sentimientos de culpa y vergüenza, entonces a partir de ese momento, incluso el estar desnudos ya les ocasionaba culpa y vergüenza. Estaban desarmados, estaban expuestos ante Dios, todo lo que ellos eran, ya estaban llenos de culpa y vergüenza. El problema con la culpa, con la vergüenza del pecado, es que rápidamente vemos que el hombre comienza a trabajar para eliminar esos sentimientos de culpa y vergüenza, ¿sí? Como vimos en la clase anterior, el sentir esa culpa, esa vergüenza por el pecado, viene a través de nuestras conciencias, lo explicábamos nosotros, nuestras conciencias que tienen la ley de Dios escrita en nuestros corazones nos están diciendo esto está mal, nos causa cierto dolor, produce una especie de freno para detenernos y es bueno realmente que nosotros tengamos culpa, vergüenza por nuestros pecados. El problema es que lo que hace Adán y Eva es lo que sigue haciendo todo ser humano. Y cuando tienen estos sentimientos de culpa, de vergüenza, que ya explicábamos desde la clase anterior, ¿por qué sentimos culpa y vergüenza? Porque nuestra conciencia nos está dictando, porque en nuestro corazón está escrita la ley de Dios, porque cuando nosotros hemos pecado, nuestra conciencia rápidamente nos dice lo que la ley de Dios está escrito en la ley de Dios y nos dice hemos pecado. Y esos sentimientos de culpa, de vergüenza, ese sentir de culpabilidad ante Dios, nos debería de llevar ante Dios a decirle perdóname, pero el hombre trabaja al igual que Adán y Eva en eliminar esos esos sentimientos. ¿Cómo los eliminan? Los eliminan, bueno, dice que cosen hojas de higuera y se hacen delantales, ¿sí? La palabra delantal que se utiliza aquí significa cosas para ceñirse. Entonces ellos rápidamente se cubren esas partes interiores, íntimas en sus cuerpos, cubren su desnudez, cubren su culpabilidad, cubren su responsabilidad ante Dios, su vergüenza que tienen ante Dios, y ya con eso ellos
bueno, acallan entonces su conciencia, lo explicamos en las clases anteriores, se acalla la conciencia, se disimula la conciencia y una vez que la conciencia es acallada por la repetición de pecados, se va perdiendo esa sensibilidad y entonces no que el hombre quede como alguien inconsciente, sino que el hombre queda como alguien que ha superado el dolor, ¿sí? Y vemos entonces nosotros que desde Génesis capítulo 3, desde el primer hombre, la primera mujer de la historia universal del hombre, vemos que ellos comiencen a establecer su propio sistema de salvación, ¿sí? Y esto es muy impresionante, porque todos los sistemas, vean si es cierto o no, que así operan los sistemas religiosos. Cualquier sistema, cualquier religión que ustedes quieran presentar, operan de la siguiente forma. El hombre tiene culpa, vergüenza por sus pecados, elimina esos sentimientos a través de establecer su propio sistema de salvación. Y aunque el hombre dice, sí, soy un adúltero, soy un asesino, soy un ladrón, soy esto, sí, porque la ley moral de Dios escrita en mi corazón me está diciendo esto, pero como yo hago cierto número de oraciones, hago ciertos rituales, yo establezco mi sistema de salvación y mi conciencia es silenciada. Una vez que es silenciada mi conciencia, entonces ya no siento la vergüenza, ya no siento la culpa y uno mismo va estableciendo su sistema de salvación. Podemos ver entonces desde Génesis capítulo 3 versículo 7 que el hombre es un ser bueno, no por naturaleza, sino por pecado, un ser totalmente religioso. Y esa es la esencia de la religión, de cualquier religión que ustedes quieran citar. Por eso, cualquier sistema religioso es una ofensa ante Dios, porque lo que hacen es, quieren una salvación sin sangre, sin cruz, sin arrepentimiento, y una salvación donde pues solamente con hacer ciertas cosas, y esto es irónico, o sea, ¿cómo es posible que se peca ante Dios, un Dios que es santo, solamente repite este número de oraciones, hace estos rituales y con eso se resuelve el problema? Sí, se resuelve el problema a nivel de la conciencia, tu conciencia queda silenciada, ya no hay dolor, ya no hay freno, pero estás pecando. Y esto es lo que sucedió con Adán y Eva. Entonces ellos cometen estos errores después de que han tomado del fruto, ¿sí? Después dice el versículo 8. Y oyeron la voz, vean en el versículo 7, lo que ellos hicieron entonces, ya tienen los ojos abiertos, ya conocen que están desnudos, ya conocen que son responsables ante Dios, ya tuvieron el tiempo suficiente para buscar hojas de higuera, para coserlas. La Biblia no nos dice cómo la cosieron, entonces fueron muy inteligentes de alguna forma utilizar algo, alguna enramada, no sé, para coser estas hojas de higuera, se cubren y una vez que están cubiertos, y este es aquí donde se derriba toda seguridad propia de todo ser humano, el hombre dice, no, yo estoy bien delante de Dios, sí, pero el día que te presentes ante Dios, estarás diciendo lo mismo. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucedió? Que bajo esta condición en la que ellos estaban, ahora cubiertos con eh, con estas hojas de higuera que se han colocado, con estos delantales que se han puesto, pero ya con la culpabilidad, ya con algo que sus conciencias les está diciendo, han pecado, se han ido en contra de la ley moral de Dios, lo que sucede es que en ese momento, justamente en ese momento, oyen la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, ¿sí? Y esta expresión, oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, nos implica varios puntos. El primer punto nos implica que si ellos oyeron la voz, porque dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba, si ellos escucharon la voz de Dios, significa que entonces Dios se comunicaba a través de palabras con ellos, que ellos tenían la capacidad de escuchar a Dios, entonces escuchan Dios que se está acercando con palabras a ellos, ¿sí? Número 2, ellos tenían comunión con Dios a través de estas palabras, entonces el lugar era el mejor lugar,
tenían una comunión con Dios, era algo muy hermoso que ellos tenían, pero por la seducción del pecado, ellos aspiraron a algo más grande, ya no se podía. Tenían la presencia de Dios, tenían la compañía de Dios. Y número 3, la palabra se paseaba. Es un término hebreo que significa algo que se hace de manera habitual. Entonces, cuando dice, oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, lo podríamos leer de esta forma. Escucharon la voz de Dios que como cotidianamente, como habitualmente venía con ellos a esa hora determinada, nuevamente se estaba acercando Dios con ellos. Lo que nos está significando que entonces Dios se veía con ellos, nos deja ver la Biblia que al aire del día es en la tarde, en el fresco de la tarde, en Oriente, cuando el sol se está poniendo, viene un fresco muy cálido, muy hermoso. Entonces, lo que nos deja ver la Biblia, que Dios tenía comunión con ellos en las tardes, con Adán y con Eva. Pero ese día algo sucedió con Adán y Eva, habían ya desobedecido a Dios, pecaron, pero Dios sí llegó a esa cita, aunque Adán y Eva ya no estaban ahí, porque cuando se acerca a Dios, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, ¿sí? Y entonces esto nos deja ver que lo que sucede ahí, algunos teólogos dicen que posiblemente la nube Shekinah que se habla en el Antiguo Testamento es la que se va acercando, pero la palabra voz en el original hebreo sí nos habla de articulación de palabras con cuerdas vocales. Es decir, esa voz que se oía era una voz real, ¿sí? Algunos teólogos han sostenido que es muy posible que esta presencia de la que estamos hablando aquí era una manifestación de la precarnada del Señor Jesucristo, ¿sí? Como sea, Dios era quien se estaba presentando en ese momento. Pero el hombre estaba ahí, estaba cubierto con esos delantales, vamos a verlo así, con sus propias justificaciones, con su sistema de salvación, con su propia religión. Pero ¿qué sucedió? ¿Le sirvió de algo? No, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios, huyeron de la presencia de Dios porque sabían que no había forma de estar bien delante de Dios. Ellos ya habían pecado, ¿sí? Entonces, ¿dónde está lo que la serpiente prometió? Y podemos ver que jamás existió lo que la serpiente prometió. Entonces, la serpiente siempre va a prometer a través del pecado, va a decir, mira, esto es placentero, esto es agradable, esto es bueno para ti, pero todo lo que la serpiente prometa jamás va a suceder. Y seamos nosotros sabios, aprendamos a través de Adán y Eva para que nosotros no lo experimentemos en carne propia. ¿Dónde estaba lo que esta sabiduría que la serpiente había prometido? Jamás la conocieron, porque ellos más bien lo que conocieron fue: estamos desnudos, estamos en problemas delante de Dios. Y el hombre huye delante de Dios, se esconde delante de Dios. Apocalipsis 6:16 nos dice que el pecador siempre huye delante de Dios. Y decían a los montes y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El pecador siempre va a huir de la presencia de Dios y esto es hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces vemos que el pecado el pecado rompe la comunión con Dios, ¿sí? Ahí está, esto es detrás de la promesa de la serpiente, detrás de la seducción de la serpiente, esto es lo que sucedió. Se rompió, se anuló, se derribó, se arruinó esta comunión que ellos tenían con Dios. Ya no tenían más comunión con Dios. El pecado produjo en ellos temor, vergüenza y culpa delante de Dios. Y así es la condición de todo hombre, de toda persona que no tiene el perdón de sus pecados, ¿sí? Bueno, ¿y qué hizo Dios con el pecador? ¿Qué sucedió
con este hombre que se ha escondido, que ha pecado, que ha desobedecido a Dios. ¿Qué hizo Dios? Bueno, en la siguiente clase vamos a ver qué es lo que hace Dios con el hombre pecador, ¿sí? Muy bien, vamos a concluir esta clase.